Hola, buen día, ¿cómo están compañeros y compañeras? Estudiantes de la Escuela Nacional de Fiscales y Ministerio Público en la especialidad de Derecho Probatorio. Le doy gracias a la doctora Yadira Enrique por permitirnos este espacio en cuanto a la exposición de la inspección judiciales, intervenciones corporales y sus procedimientos. Nuestro grupo está conformado por Bertoli Garrido, María Fernanda Guzmán y este servidor, Emmanuel Herrera Sánchez, que en breve momento estaremos hablando sobre las inspecciones judiciales. Como su nombre lo indica, es aquella naturaleza jurídica, el reconocimiento que le da la autoridad judicial a las personas, lugares, objetos, cosas, documentos, a lo que se refiere a la controversia, para imponerse de circunstancias que no podían acreditarse, mejor o fácilmente de otra manera. Está ligada a los hechos controvertidos, pero puede suceder que tales hechos puedan desaparecer o modificarse por el transcurso del tiempo, o la acción natural, y sin dejar efecto el momento de un litigio. Se debe hacer constar tales hechos y tales circunstancias. En este momento estaríamos hablando del aseguramiento de la evidencia. Es por ello que David Echandía establece y expresa que es una diligencia procesal que es practicada por un funcionario judicial con el objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de la convicción mediata del examen y observación con sus propios sentidos, y así establecer todos aquellos hechos, todos aquellos rastros o hechos del pasado en ocasiones de su reconstrucción. Por tanto, este medio es también llamado observación inmediata judicial. El juez, medio probatorio por la cual realiza la inspección judicial con todos sus 5 sentidos, ya sean olfato, gusto, tacto, todas sus apreciaciones sensoriales. Personal que realiza el juez sobre un hecho determinado. Por ejemplo, el juez va a realizar una inspección sobre algunas aguas que están contaminadas. Logra observar, logra olfatear todas aquellas contaminaciones de peces o vegetales que están muertos en ese sitio o en ese río o agua o naciente. En nuestra legislación venezolana no establece un concepto de investigación judicial. Por ello hablamos que nuestro Código Orgánico Procesal Civil, en el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Civil, en el artículo 1438 establece que es el reconocimiento de la inspección popular que se pueden promover por cualquiera de las partes, para hacer constar de aquellas circunstancias, de los estados, de los lugares, de los hechos o documentos, en tal sentido se pueden acreditarse de otra manera. O algunos con conocimientos percibidos. En el artículo 472, el juez, a pedimento de cualquiera de las partes o el juez oportuno, podrá realizar una inspección judicial, podrá verificar objetos, hechos o documentos. De todos aquellos documentos con su inspección ocular, previo con el Código Civil, se promoverá y se evacuará conforme. Siempre va a haber un momento de evacuación y de promoción de prueba, y tiene que ser pública para que las partes puedan conceder el derecho y presenciar todos los elementos contundentes que se están realizando en el acto. Es por ello que la inspección judicial consiste en una clasificación de que el juez hace de circunstancias mediante sus 5 sentidos, por la razón. Por ahí mismo hay una actividad de razonamiento inductivo que permite conocer lo que percibe de lugares, de hechos y medios probatorios, de todos aquellos medios que se pueden presentar y que puedan ser oportunos para el momento. El artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal se refiere a la inspección policial que es practicada por el Ministerio Público o los órganos de policía. Se establece sobre aquellos lugares, cosas, objetos o materiales que existen y que sean de utilidad y que sean de pertinencia para la individuación de los hechos que son partícipes en él. En ello se puede establecer que en el Código Orgánico Procesal Penal se establece que tienen que tener un informe de todos los elementos y reunir todos los requisitos. Se solicita para que presenten las partes aquellos argumentos que se efectúan en el momento. Tiene que estar la parte, si no está la parte, puede estar un familiar para que le den el permiso o el acceso directo para realizar esa inspección. Cuando estamos hablando, nosotros también, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, tienen que tener un resguardo del imputado. El imputado se le puede violar o violentar los derechos
porque siempre en el momento de hacer una inspección tiene que estar su abogado, defensora o defensora. Si en caso omiso no se encuentra el defensor, se notificará al Ministerio Público para que ordene un defensor público y pueda representarlo en el momento. No obstante, la inspección es una actividad física, intelectual para la verificación de los hechos. Es una prueba judicial que tiene expresamente un procedimiento por hacerse fuera de juicio o dentro de juicio, pero no tiene eficacia probatoria, no excluye que puedan ser presentados los expertos como testigos, pueden dar testimonio desde aquella labor realizada, pero no se da sino solamente como prueba de testigo. Debe ser realizada o debe ser practicada por el juez. En nuestra legislación solo se practica el juez, mientras en otras legislaciones la realiza los órganos de policía con previa comisión delegada. En materia penal, nuestro artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la inspección es realizada por el Ministerio Público y los órganos de policía, donde logra comprobar los estados, lugares, cosas, objetos, rastros y demás elementos materiales. Es plena prueba. Este hecho material está inspeccionado, pero cuando existan elementos que requieran identificación, apreciación, que existan conocimientos técnicos. Si el juez no está capacitado para ello, es necesario complementar con una experticia. Por ejemplo, en el ejemplo anteriormente de las aguas contaminadas, obviamente el juez no va a tener conocimientos químicos de todos los olores, podrá percibirlo, podrá ver las plantas marchitas, los peces muertos, pero necesita una experticia química que será realizada por un experto con su experiencia y sus facultades. Por tanto, ¿cuáles son los requisitos de la inspección? Los requisitos tienen que existir la existencia, la validez y la eficacia. La asistencia será que la diligencia se produzca en un proceso o como diligencia anticipada. Debe recibir ciertos requisitos. Primer requisito, debe ser practicada por el juez. No obstante, en materia penal y en materia tributaria se pueden hacer inspecciones que tienen de carácter de prueba, pero deben de cumplir todos los requisitos que establece nuestro artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Se admite la comprobación del estado de los lugares públicos de cosas, de rastros, de objetos, materiales, mediante la inspección del Ministerio Público y funcionarios de policía. El funcionamiento de la práctica debe actuarse con el ejercicio al cargo. No es válida la inspección oficial, que no sea oficial, de carácter privado. Ninguna tendrá la categoría de inspección judicial. Se aplica el criterio de la prohibición del juez, porque no usó sus conocimientos particulares de percepción, de olfato, de poder ver, de poder observar todos aquellos documentos o lugar o inspección o vehículo que se está fundamentando, de hechos como medios probatorios. Que se trate sobre de hechos que no pueden realizarse sobre cosas que no existan. No pueden practicarse deducciones, no se pueden practicar suposiciones. Los hechos pueden ser de cualquier cosa, pero que guarden relación con el hecho que se está debatiendo o el hecho que sea la controversia, que sean pertinentes, que sean verosímiles, que sean necesarios para la práctica. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Primero, que no exista prohibición legal de practicar la diligencia. La prohibición puede referirse con el objeto de la inspección al procedimiento para practicarla. Ejemplo, que exista una reserva legal que podría practicar la inspección en determinados casos, como por ejemplo la jurisdicción y competencia del tribunal cuando se dirigen hacia un registro del municipio, por ejemplo la competencia de territorio y de la materia, y se dirigen a una jurisdicción del municipio de Fernández Feo, mientras que la competencia no es la competencia de él. La otra sería que la ordenación de las pruebas y la notificación sea de forma legal. Estos requisitos se relacionan con el derecho a la defensa de las partes, especialmente con el principio de publicidad de los actos procesales. Para ello pueden ejercerse el contradictorio. El juez tiene que acordar mediante un acto de inspección judicial, fijando el día, la hora, la fecha, que se van a presentar
que se va a realizar la inspección. Es el derecho que tiene la parte de poder convertir el acto y hacer observación de todos aquellos elementos convenientes al tal establecido en el artículo 473 y el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil. En nuestra ley es nula las inspecciones que le falten todo o cualquier requisito de publicidad o contradicción. Este criterio no contradice la posibilidad de la inspección preconstituida, pues ella tiene que ser presentada en el momento para la promoción, evacuación y tiene un lapso para poder atacarlas las partes y no se le vea violado su debido proceso. La otra sería que el juez o funcionario sean competentes a la competencia general de esta diligencia, la cual le corresponde por la parte civil al juez como inspección judicial, y inspección policial le corresponde al fiscal de ministerios públicos o funcionarios de policía. Que no existan causas de nulidad que dice la inspección. La inspección tiene que cumplir todos los requisitos generales de todas las pruebas. No pueden estar viciados ninguna diligencia, por tanto tiene que ser pertinentes, necesarios y útiles. ¿Cuáles son los requisitos de la eficacia probatoria? Debe existir una pertinencia del hecho inspeccionado. El hecho que se prueba con esa inspección debe estar relacionado de la causa en el proceso. Esta es la clave, que si no hay relación con lo que se discute o se incluye, no hay convicción para el juez. Que el acta sea clara, que el acta sea precisa, que el acta sea redactada conforme a la exigencia legal, de acuerdo, permitir conocer con seguridad los hechos que son observados por el juez. Esta depreciación de hechos hay que hacerse con nuestro caso venezolano, de acuerdo al artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, lo cual establece la formalidad de un acta procesal. Que no se haya producido una rectificación o una retractación por parte del funcionario judicial que está realizando la inspección, o que realice un error de acuerdo a sus percepciones, bien sea porque se confundió con sus sensaciones, con su calificación, deberá realizarla por escrito y detalladamente. Esto significa que el acto de inspección perderá el valor probatorio. En este caso, la norma establece por órgano jurisdiccional que se realice una nueva inspección judicial para establecer y defender cualquier derecho y obligaciones de todo imputado. Que no haya reserva legal sobre el objeto de la inspección. Si la ley consigna una reserva legal del derecho, quedará a que no se realice quedaría como prueba ilícita o ineficaz. Debe garantizarse el derecho al contradictorio. Las pruebas deben de hacerse mediante constancias públicas en autos anteriores para la realización de la inspección. Las partes pueden ejercer sus derechos, las partes pueden realizar cualquier tipo de investigación y alegar ante el juez. Cuando hablamos nosotros de intervenciones corporales, las intervenciones corporales son todos aquellos actos que se realizan sobre el cuerpo humano. Efectivamente, la intervención corpórea, sujeta a ciertos requisitos destinados a proteger, entre otros. Aquellos derechos son fundamentales que prueban haberse afectados. Un acto de revisión corpórea como método de inspección efectivamente realizado por un funcionario policial afecta a la intimidad y otras condiciones naturales del ser humano. En este caso estaríamos hablando de la presunción de inocencia que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ella habla, en nuestra Constitución, en el artículo 46, numeral 3, no son sometidos sin su consentimiento a experimentos científicos, exámenes médicos o de laboratorios, excepto cuando se encuentren en peligro su vida o otras circunstancias que determinen la ley. El consentimiento es importante a la realización de los actos del consentimiento de la persona, por la cual la persona tiene que tener el consentimiento y poder realizar cualquier acto de investigación que pueda ser presentado por los órganos policiales. Es muy importante el consentimiento de ser informado, la cual es el campo mediante la cual las personas tienen ese derecho. El artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal no da medición sobre los hechos practicados de los exámenes corporales mentales. Los primeros serán realizados
verificados por la condición corporal, deberán dejar constancia pública de todos aquellos hallazgos que sean de interés criminalísticos, de todos aquellos fluidos y demás evidencias biológicas o medios legales por la cual se lesione ese derecho. Por lo cual se refiere a la intervención de un experto criminalístico o experto médico forense. Es importante señalar que en nuestra parte penal existe un manual de cadena de custodia. Nos explica el procedimiento, cómo poderse realizar esas evidencias corporales, pero el procedimiento está en el procedimiento de medicina legal. Por ello podemos establecer una diferencia fáctica en cuanto a las inspecciones corporales y las inspecciones intervención corporal. La inspección corporal es la diligencia de investigación, mediante que la intervención corporal es la diligencia más los actos de investigación de prueba que aseguran la prueba. La inspección corporal son cualquier actos de sujetos externos, la cual incluyen de manera natural de las partes íntimas de la persona, mientras que la intervención corporal es expresada como lo interno, externo del cuerpo, para poder realizar cualquier tipo de examen físico o corpóreo del ser humano. La inspección corporal no tiene intervención quirúrgica, mientras que la intervención corporal es la extracción de muestras naturales o de sustancias químicas que se pueden referir de la persona. Gracias. En este momento le voy a dar el pase a la siguiente compañera que continuará con nuestra exposición. Por favor, le dan me gusta a la aplicación si le gusta nuestra exposición.